momento para reflexionar desde la psicología y qué bueno entonces que ya me acompaña Dani Rodríguez Ceballos, este amigo de casa, nuestro psicólogo, como yo digo. Un placer siempre estar compartiendo el equilibrio de martes. Además, después de la buena música. Sí. Esa que va en función de las emociones y que también puede ser un buen regalo para los que dentro de su colectivo laboral o dentro de su institución escolar se destacan, ¿por qué no? Porque hoy vamos a estar hablando de eso precisamente. Ese vínculo, ese límite que puede existir o no entre aquellos que se destacan, hasta qué punto es voluntad, la remuneración. Ahí hay una mezcla de elementos, Dani, importantes. Incluso con un profundo peso en lo cultural y lo simbólico. ¿Y por qué hago reflexión sobre esto? Porque además hay un elemento de construcción asociado a lo que nosotros creemos que es el mejor trabajador, el destacado o incluso el más voluntarioso. E igual nos suceden con los niños. Yo incluso pudiese decir que la actividad académica en la mayoría de los casos define cómo vamos a ser nosotros dentro de trabajadores. Por ejemplo, yo recuerdo siempre que en mi época de docente de educación más infantil, regañé o nunca viví en aquellos maestros que cogían y le decían a un niño, por favor, ponte a escribir y anótame los nombres de los que hablan mal en la pizarra. Porque esos que hablan y que estaban anotados en la pizarra, bueno, rechazaban a ese niño y que además lo estábamos entrenando a ser un delator. Y el día de mañana reproduce esos patrones. Incluso ese niño que sucedía en un aula cercana a la mía, que sé quién es, hoy es una persona que dentro de su actividad diaria es rechazado por sus compañeros por esas mismas cuestiones. Entonces, de cierta manera, hay una cultura asociada a cómo tú te desarrollas, a cómo te desempeñas, ¿A qué destaco y qué no? en qué destacas y en qué no, en qué hay que compensar y trabajar. Lo veíamos en algún momento. Fulano muy bueno en el deporte y malo en las matemáticas y lo pongo a repasar matemáticas en vez de ponerlo a entrenarse más para que alcance las potencialidades en el deporte. Y entonces todo eso se traduce también en el contexto laboral. En lugares donde se lleva a cabo la emulación, donde hay que dar un reconocimiento, entonces ese momento se vuelve una obra, digamos que de maltrato y de guerra, porque ahí es donde nos vamos a sacar, digamos que todos esos trapitos sucios al aire, porque quiero que sea. En algún momento lo vivimos. Y entonces, bueno, ¿cuáles son los perfiles psicológicos? ¿Cómo influyen en el contexto laboral? Por ahí va la consulta de hoy. Un tema bien interesante y muy actual que está presente yo creo en casi todos los contextos. Entonces yo te dejo, Dani, a la consulta con el televidente. Si bien es cierto que eso de seleccionar destacados, vanguardias y cumplidores ha caído un tanto en desuso, para no darle otro calificativo, dentro de las instituciones laborales, sigue siendo un área de conflicto a la hora de identificar. Sí, porque por la mayoría de los casos, cuando pedimos a alguien que nos diga quién es el más destacado, el pensamiento que impera es el yoísmo. Yo, por todo lo que me sacrifico dentro de una institución. Claro, hay una cultura construida a favor de quién es el destacado, cómo lo cumple o incluso cómo lo desarrolla. El primer gran error en ese tema está en que creemos que el trabajador destacado es aquel que cumple a cabalidad sus funciones de trabajo. Mire, eso es un trabajador. Si es una persona que no cumple con ellas, no lleva reconocimiento, más bien llevaría señalamiento y amonestación. Entonces, nunca el trabajador destacado debería ser esa persona que hace lo que está establecido y gana por ello. Tendría que ser aquel que logra destacarse por hacer un aporte extra dentro de sus funciones y compromisos. Algo así como el síndrome de las vacas sagradas, síndrome que además, incluido en ciertas publicaciones que por estos días andan en las redes sociales, nos hablan de cómo a veces en el contexto laboral criamos fama y nos acostamos a dormir. Tiene que ver muchísimo con el no buscarme rollos con el resto de los trabajadores, el darle una salida rápida a la solicitud de la dirección, a mí como jefe de área, de brigada o de grupo, de seleccionar mi trabajador destacado, o de no poner y generar un encuentro donde se terminen analizando algunos aspectos que influyen o no en la aparición de un destacado. Sin duda alguna, un fenómeno laboral y escolar que tiene muchísimo que ver con la motivación, con la disciplina y, ¿por qué no?, con lo que nos representamos de lo que nos toca. Yo estoy pensando cómo en algún momento para seleccionar a una persona como destacada
era necesario que sobrecumpliera aquellas horas voluntarias que estaban identificadas dentro de diferentes programas y que hoy se han puesto de moda, sí, con secciones o convocatorias como las que tienen que ver con los llamados cambios de labor que ocurren los viernes o incluso los movimientos Abrazando el Barrio, donde empresas e instituciones cambian su objeto social para asumir ciertas tareas que le corresponden a instituciones como comunales o como viales, en fin, en una especie de funcionamiento armónico y cambio de la habitualidad para promover también el ahorro energético. Tiene detractores y seguidores tanto como colectivos laborales. Claro, tendríamos que ver cuál es el enfoque que se le da en cada uno de esos contextos. Ahora, lo voluntario, como bien lo dice el nombre, parte del principio del deseo personal de la voluntariedad. O sea, que no puede ser ni impuesto ni obligatorio y cada uno tiene la posibilidad, oportunidad o condición para tomar la decisión en cómo lo voy a realizar o qué tiempo voy a dedicar a ello. Ojalá y ese principio lo lográramos aplicar. Por otro lugar, tenemos el precio de los remunerados. Y es que desafortunadamente consideramos que porque una persona está en una plaza de mucha ganancia económica dentro de una institución, ya eso es suficiente para no ser seleccionado como destacado. Mire, si la persona hace lo que le toca, lo hace bien y además aporta y sobrecumple las indicaciones o objetivos de trabajo y transforma su realidad, no importa cuánto gane, ni si es pluriempleo o no. Lo más importante es que se le reconozca todas esas funciones y sí puede ser un destacado. Ahora, pasar por el filtro de que existen los celos profesionales o incluso la envidia profesional, que tendríamos que revisar hasta qué punto también no es resultado de mal manejo de contextos laborales, sería un indicador interesante para medir hasta qué punto se dan las diferentes dinámicas laborales. Es cierto que hay personas que se esmeran, se esfuerzan y les gusta lo que hacen y tienen como característica innata el mover, el transformar y el generar cambios en el contexto donde están. Eso es lo que entendemos por los destacados o vanguardias. Y puede que sí, que genere algún que otro celo en las personas que les rodean. Por otro lugar, tenemos a los que no pretenden ser el mejor porque se lo dé un título, sino por la aceptación de su producto, de sus condiciones de trabajo. Como este cocinero que insiste en que no le interesa ser reconocido por ellos, sino por sus compañeros y sus clientes. Todos son miradas justas a un mismo fenómeno. Pero ¿qué pasa en un colectivo donde tenemos alguien que impulsa, otros que frenan o otros incluso que condicionan circunstancias para detener estos procesos? Vamos a analizar todas estas perspectivas en un video intermedio y después volvemos con los tips finales.
El video nos los demuestra. Un colectivo laboral está compuesto por múltiples personalidades y dar categorías que agrupan o incluso que generalizan no funciona. Se llama mundo de las individualidades o diversidad en el contexto laboral, que no tiene que ver específicamente solamente con una orientación sexual. Se trata de entender que cada quien tiene mucho que aportar siempre y cuando le demos la oportunidad para ello. Así que, para que la carreta de todo contexto laboral funcione, tiremos juntos desde lo que sabemos hacer y cómo lo sabemos hacer. Y demos siempre el justo y merecido reconocimiento para aquellos que crean, transforman y fundan. Quizás sea el incentivo suficiente para que otras personas se sumen a un proceso de transformación del ambiente laboral. Estimados directivos, líderes de cada una de las instituciones, en los tiempos que se viven, el centro laboral tiene que ser un espacio de amor, equilibrio y paz. No sea usted también el generador de niveles de estrés y ansiedad en los suyos. Recuerde que si algo nos demuestra la vida es que el liderazgo o la dirección también son transitorios. Aprender y crecer en función del bienestar común, sin duda alguna, es lo que queda siempre en el corazón de un colectivo de trabajadores. Nos vemos la próxima semana aquí en este espacio que dentro de la revista Equilibrio se dedica a la salud mental. Nuestra página en Facebook, Salud Mental-Equilibrio TVA. Por ahí esperamos sus comentarios y sepa que dentro de un rato ya está este video que disfrutábamos.